Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, chicos. Buenos días, Víctor, Sara, Edwin, Jordi, Isabel. Buenos días, Joel, Rafael, César, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo han amanecido? Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás, Piero? Bueno, jovencitos, entonces, miren, ya estamos entrando, estamos en la semana 7. Mm, Mañana va a ser nuestra segunda sesión. Y la próxima semana pues tienen su parcial, ¿no? El parcial. Que va a tener las mismas características de su PC1, pero los detalles exactos, es decir, ¿no? Número de preguntas, como fue el siglo pasado, se les va a estar pasando ese anuncio el día de mañana, viernes. El día de mañana, viernes, se les va a estar pasando ese anuncio con los datos específicos, ¿no? Para que sepan si la proporción va a ser igual. Más me refiero a la proporción, ¿no? De preguntas, teoría, metrados, va a ser la misma o va a cambiar. Eh, Básicamente ese tema. Bueno, eh, ¿qué otra cosa para recordarles? Bueno, como siempre y todas las clases, hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. Bueno, como ven, el día de hoy vamos a hacer pues cimentaciones armadas. La clase pasada hemos hecho cimentaciones. Chicos, recuerden. Buenos días, Marco Antonio. Cimentaciones de concreto ciclópeo. Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Entonces hemos visto concreto ciclópeo. Esta semana vamos a ver cimentaciones de concreto armado. El concreto ciclópeo, ¿qué era el concreto ciclópeo, Rafael? Era, ¿no? ¿Qué cosa era? Era el concreto simple más piedra desplazadora, conocido en el argot de la construcción como piedra de zanja. Entonces, eso es el concreto ciclópeo. Concreto simple más piedra desplazadora. Esta piedra desplazadora variaba de tamaño si es que se colocaba en el cimiento o si se colocaba en el sobrecimiento. En el cimiento, su tamaño era, no podía ser mayor a 10 pulgadas y en los sobrecimientos no podía ser mayor a 4 pulgadas. Luego habíamos hablado también de la resistencia mínima del concreto ciclópeo de acuerdo a la norma S060, ¿no? Que en su último capítulo de la norma, al final, ya casi terminando, en el capítulo 22, habla sobre concreto simple. Y en el 22.10 específicamente de concreto ciclópeo, ¿no? Ahí indica que la resistencia mínima es de 10 megapascales. Bueno, en cuanto al procedimiento constructivo,
¿no? En cuanto al procedimiento constructivo, chicos, del concreto ciclópeo. Ya son 7:12. Voy a hacer una pausa para poder tomar asistencia. He estado con el micro apagado, ¿no? Pero, bueno, lo que había dicho era el tema de la asistencia. Hay varios alumnos que están con los límites de asistencia, chicos. Algunos tienen 4 faltas, otros tienen 6 y encima no han venido el día de hoy, que es lo más crítico. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Listo, ahora sí vamos a empezar. Entonces, la semana pasada vimos, en resumen, cimentaciones cíclopes. El día de hoy, pero bueno, justo había estado con el micro apagado, me parece que no me habían escuchado, pero bueno, recién me he percatado el día de hoy, chicos, que en la sección hay un alto porcentaje de alumnos que están llevando el curso por segunda vez. Y luego también hay alumnos por tercera vez. No voy a decir los nombres, obviamente, ¿no? Por respeto a ustedes y por la privacidad, pero al que está llevando, por ejemplo, por tercera vez, no sé si es uno o dos, he visto, cualquier duda que tenga, por favor, me escribe a mi correíto con toda confianza y yo le voy a poder resolver, ¿ok? Pero tiene que salir, de esta tercera tiene que salir, ¿no? No es que se le regala nota a los que están llevando por tercera vez, ojo, sino yo lo que busco, por ejemplo, es quiero ver su compromiso con el curso, ¿no? Quiero ver cuán comprometido está con el curso. Em, por ejemplo, en otra sección tengo un alumnito que está faltando muchas veces y encima está llevando el curso por tercera vez también. Entonces ahí no hay compromiso, ¿no? No hay compromiso. Y cuando me percato de esto, esta semana, justo me percato de eso, del número de veces que ha faltado y encima que está llevando por tercera vez el curso, le digo que se quede para hablar con él. Y me dice, profesora, las 3 primeras faltas fueron porque me fui al Congreso de Ingeniería. Yo digo, está bien el Congreso, pero llevando un curso por tercera vez, ¿voy a faltar por ir a un Congreso? ¿Qué es más importante? ¿Tu curso, que si jalas ya te retiran de la universidad, o el Congreso? Entonces ustedes tienen que ver prioridades, jovencitos, tienen que ver prioridades. Bueno, me están escribiendo, me parece, a ver, voy a leer. Ya di, Gandhi. Bueno, por esta vez, chicos, los voy a considerar porque están muy cerca a la toma de al límite de tiempo, que es 15 minutos, ¿no? Están bastante cerca, ¿ok? Pero hay algunos alumnitos que llegan pues a las 8, ¿no? Una hora después, ahí sí ya no es posible, ¿no? A ver. Señorita Sara, me parece que usted sí le he considerado, ¿sí? Sí le escuché. Yo escuché cuando me dijo presente. Luego, Gandhi Quispe. Vamos a ver. Ya, ahí sí. Muy bien, ahí está. Profesor Milton Rosell. Bueno, están llegando a la justa, jovencitos. ¿Ah? Aparecieron más. Ah, Aro, sí, sí me acuerdo que dijiste presente, Aro. Mis disculpe, buenos días. Mi micrófono ya está bien. Mi apellido es Laura. No sé si me hace más asistencia. Sí, me parece que sí, porque me escribiste por el chat, ¿no? Sí, Miss, sí, le escribo. Sí, sí estás Profesor, con buenos presente. días. Disculpe, ahora recién me acabo de conectar. Jonathan, ¿y por qué recién? A ver, cuéntame. Disculpe, es que mi alarma no sonó y recién me acabo de levantar y acabo de entrar. Disculpe. Le voy a considerar jovencito porque está bien cerca al límite, que es, usted sabe, 15 minutos, ¿no?
Solamente por Mm, eso. Gracias, disculpa. Pero para la próxima tome sus precauciones, por favor. A todos nos puede pasar eso de la alarma, sí, sí es cierto. A veces pues falla, no se escucha, qué sé yo. Ujú. Así que ya saben, jovencitos, si un día no entro a las 7 es que mi alarma me falló. ¿Ah? Pero puede ser, pues no puede ser. A ver, estoy viendo por interno. Maraví, sí recuerdo, pero igual lo voy a verificar. Ujú, ya, ya, ok, ya está considerado. Ya está. Muy bien. Listo. Muy bien, jovencitos. Entonces, vamos a empezar con cimentaciones armadas. A ver, para el logro de la sesión y el temario voy a pedir a Marco Antonio Mauricio, por favor, que lea la diapositiva. Ok, profesora. Temario, construcción de cimientos y sobrecimientos armados, zapatas. Y construcción, vigas, losas y muros de cimentación y metrados. Y el logro de la sesión, por favor. Ok, miss. Que el estudiante a finalizar la sesión reconozca los protocolos constructivos, perdón, los procesos constructivos de las cimentaciones armadas. Muchas gracias, Marco Antonio. Muy bien. Esta es una primera diapositiva, chicos, a manera de introducción sobre este tema de construcción de cimientos y sobrecimientos armados. ¿Ok? Es una lámina introductoria. A ver, cuando nosotros hemos visto cimentaciones corridas de concreto ciclopio, bueno, estas pues eran recomendadas, eran válidas bajo determinados factores, ¿cierto? Habíamos dicho que estos factores eran pues uno, el tipo de terreno, que tenía que ser de regular a bueno, ¿no? Y en cuanto a la arquitectura, pues tenía que ser una edificación no mayor a 4 pisos. En cuanto a cimientos corridos de concreto ciclópico. Bajo esas condiciones, podría construir con este material. Pero si se dan otras condiciones de terreno, chicos, por ejemplo, los suelos, pues, de baja capacidad portante, y quisiera trabajar con cimientos corridos, pues con los de concreto ciclópeo, tendría ciertas inconvenientes. ¿Por qué no? Porque cuando hablamos de cimientos corridos estamos hablando de elementos, pues, de longitud considerable, ¿no? De longitud considerable. Ahí está. Pero cuando tenemos un suelo, pues, inestable y malo, pues vamos a tener, ¿no?, un suelo que por zonas se van a ir generando, pues, unos vacíos, seguramente, por su propia inestabilidad. Unos vacíos, ¿ok? Unos vacíos. A lo largo de toda su extensión. ¿Qué va a pasar en este caso con este cimiento, con este elemento de concreto ciclopio, para empezar, con los que hemos venido trabajando en la clase anterior? Se va a tender a flexionar en estas zonas, ¿cierto? En donde están estos vacíos del terreno. Se va a tender a flexionar. Y nosotros sabemos, pues, que el concreto es malísimo en cuanto a esfuerzo a la tracción. Es malísimo. Entonces, ¿qué va a pasar con este concreto? Si fuera ciclopio, se va a empezar a fracturar, ¿no? Justamente en estas zonas, porque se va a flexionar, no es bueno, ¿no?, en cuanto a tracción, y se va a empezar pues a fraccionar este elemento en esta zona. Entonces, en el caso que quiera trabajar con este tipo de cimientos corridos, se puede hacer, sí, chicos, pero tendría que ser armado. ¿Por qué armado? Ya que va a trabajar prácticamente a flexión,
se va a convertir prácticamente como una viga. La tenemos que armar, lo tenemos que armar a este cimiento prácticamente como una viga, para que justamente asuma esos esfuerzos de tracción que no lograría si fuera solamente concreto ciclópico. Y es por eso que ustedes ven, ¿no? Miren, este concreto se está armando como una viga. En este caso tiene dos aceros en la parte superior, dos aceros en la parte inferior, ¿no? Y tiene en este caso se ve dos estribos. Ahí está. Ujú. Y estos estribos pues van a ir, ¿no? Van a ir igualmente a todo lo largo del elemento. Y los aceros longitudinales igualmente van a ir a todo lo largo del elemento. Unos asumiendo flexión, los otros asumiendo cortantes. Ahí está. En la clase de mañana, chicos, vamos a ver algunos ejemplos de metrados también, de algunos elementos de cimentaciones igualmente. Vamos a ver más a detalle. Bueno, ahora vamos a ver lo que está escrito acá en el texto de la diapositiva, que les había dicho que era manera de introducción, ¿no? Dice, este tipo de concreto usado el tipo de concreto usado y la cimentación pueden variar según el tipo de suelo donde se construirá la edificación y a la filosofía constructiva que se use. Así es. Entonces va a depender del suelo y del sistema constructivo. Esto se debe especificar en los planos de estructura. En la presente sesión estudiaremos cimentaciones armadas, que pueden ser cimentaciones para estructuras de albañilería o de concreto armado, estructuras aporticadas o de plata. Entonces, en resumen, ¿cuándo utilizaremos cimentaciones armadas, jovencitos? Cuando estemos frente a suelos de poca capacidad portante. Es una opción. Y cuando la arquitectura igualmente no sea mayor, pues a 4 niveles, igualmente. Esto es muy usual verlo en casas de playa, por ejemplo, ¿no? Las casas de playa es pues terreno arenoso, ¿no? Inestable, y las viviendas no, pues no superan los 4 pisos, sinceramente, llegan a 3, 4 máximo. Entonces, en ese caso, es muy usual utilizar este tipo de cimentación. Puede ser que se arme el cimiento, puede ser que se arme el sobrecimiento, o puede ser que se arme ambos. Eso va a depender de la criticidad del suelo, ¿no? Y del número de pisos que voy a construir. Cimientos corridos de concreto armado. Como les dije, esta era una diapositiva general, ¿no? Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos casos. A ver, ¿se puede dar en los dos casos? Entonces, sí. Ajá, o juntos también los dos. Cimientos corridos de concreto armado, entonces, necesarios cuando la edificación se apoya sobre suelo de poca o baja resistencia. Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Como las arenas. Ahí está, entonces. Y aquí tenemos una imagen, ¿no? En esta imagen estamos observando justamente el cimiento corrido armado. Ahí está. Algunos dirán, profesora, pero me confunde. Puede ser, no sé, me parece que fuera una viga de cimentación. ¿Por qué no puede ser viga? A ver, chicos, ¿por qué no podría ser una viga de cimentación? Porque no hay zapatas, ¿no? No hay zapatas. Vamos a continuar. Proceso constructivo de cimientos armados. Entonces, al igual que en todos los elementos, ¿no?, que hemos visto y en todas las cimentaciones, primero se procede pues al trazo, ¿no? Ahí está. El trazo es lo primero. Este trazo nace pues del plano. Nosotros vamos a proceder a hacer el trazo de acuerdo a los planos
estructuras. Por ejemplo, ustedes también cuando ya estén llevando construcción 2, uno de sus primeros talleres justamente es sobre el tema de cimentaciones. Les van a dar un planito y ustedes tienen que traspasar ese plano al terreno, ¿no? Y van a tener que, y luego una vez que lo tracen, ¿cuál es el siguiente paso? Excavar. Excavar. Bueno, Marco Antonio, ¿qué parte no entendiste? No sé, primero me dices entiendo y después no entiendo. Profesora, disculpe. Sí, lo que mencionó sobre vigas y cimentación. O sea, la pregunta no entendí muy bien a qué se refería. Ah, ya, sobre la pregunta. Ya, ok, ok. Aquí en la figura les había dicho, ¿no? Esto, por ejemplo, es un cimiento corrido armado, les había dicho. Entonces les dije a algunos alumnos, cuando yo hacía esta pregunta, ¿no? Chicos, ¿esto qué cosa es? Obviamente borraba el título, ¿no? Que no decía cimiento corrido armado. Ah, profesor, es una viga de cimentación, me decían. Pero en este caso no es una viga de cimentación, les decía. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque no hay zapatas. Por eso les decía. Porque Ah, aquí en la imagen no se visualizan zapatas, ¿no? Y las vigas de cimentación pues sirven para, tiene muchas funciones que las vamos a ver más adelante, de repente por eso no lo comprendiste, ¿no? Claro. Pero es que como en el salón he visto que hay un gran porcentaje de alumnos que están llevando por segunda vez el curso, entonces es por eso que pensé que lo habían captado un poquito más rápido. Pero en este caso vamos a ver igualmente vigas de cimentación y ahí van a poder ver pues la diferencia, ¿no? La diferencia. Pero en este caso, por ejemplo, algunos lo podrían confundir con una viga de cimentación, pero no. ok, profesora, gracias. Ujú. Bueno, entonces el tema del trazo, les decía, ¿no? Entonces que ustedes cuando estén en su taller igualmente van a hacer este ejercicio, ¿no? Así que chicos, no falta mucho ya, falta un año más, ¿no? Dentro de un año van a llevar su curso de construcción 2. De repente con algunos nos volvemos a cruzar, ¿no? Es presencial, sí, el construcción 2 es 100% presencial, no hay sesiones virtuales. Y ahí van a poder experimentar, ¿no? Qué lindo. La verdad, yo también como alumna esperaría con muchas ansias el curso de taller de construcción, ¿no? Porque van a poder vivenciar lo que están viendo ahorita en parte teórica, lo van a vivenciar en los talleres. Y es una experiencia muy buena para todos en realidad. Bueno, entonces, primero se realiza el trazo, ¿no? Respetando pues las dimensiones indicadas en los planos. En cuanto a la excavación, la profundidad de la excavación, de acuerdo a la norma de 0,50, no puede ser menor a 80 centímetros. Los anchos van a variar entre 40 y 50 en suelos duros y entre 50 y 60 en suelos blandos. ¿Sí? Luego, en cuanto al apisonado, una vez que lleguemos ¿al nivel de fondo de qué, chicos? ¿Nivel de fondo de cimentación o nivel de fondo de solado? A ver, ¿qué me dice? De cimentación, profesora. Oh, ¿Están seguros? Nivel de fondo de solado, así es. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de cimientos armados. Antes que me olvide, chicos, me había olvidado, han recibido, ¿cierto? Un correo de que este viernes tienen un taller de metrados. ¿Cierto, jovencitos? De 7 a 10, ¿no? De la noche. No pueden faltar. Ojo, chicos, no pueden faltar. Tienen que estar ahí de todas maneras, no se olviden. Bueno, ya. Entonces llegamos al nivel de fondo de solado, jóvenes, nivel de fondo de solado, y se procede pues a aumentar la zona y compactarla. Esta compactación puede ser con un pisón manual o un pisón mecánico. Pero acá el objetivo no es compactar el terreno para densificarlo, no, ese no es el objetivo aquí. Simplemente es hacer una nivelación, eh, ¿no? Una pequeña compactación, porque se supone, ¿no? Se supone ya
que en el estudio de mecánica de suelos, a ese nivel que me están dando, ya pues se encuentra el terreno duro, compacto. Tendrás asesorías de 5 a 8. Bueno, solamente, pero vas a poder 2 horas, pues, Marco. 2 horas vas a poder aprovechar el taller. Luego, una vez terminada la excavación, se procederá a hacer el vaciado de los solados que habíamos mencionado. Los solados tienen, pues, varias funciones, ¿no? Varias funciones, que ya las habíamos visto, ¿no? Las hemos visto. Pero igual, en cuanto a los solados, pues, nos permite aislar el concreto, el acero del terreno. Nos va a permitir, básicamente, constructivamente hablando, ¿ok? Constructivamente hablando, nos va a permitir, y específicamente al topógrafo, realizar trazos más exactos de la ubicación de los aceros, ¿no? Porque en pues van a estar los aceros, en este caso, del cimiento armado, y los aceros de las columnas, también las columnas de confinamiento. Bueno, la armadura se va a colocar de acuerdo a los planos de estructura. Muy importante colocar los dados, ¿no? En este caso, miren, tenemos los dados de concreto, porque los aceros de este cimiento no se colocan directamente sobre el solado. Van separados con estos dados, ¿no? Cuya altura, ¿a qué corresponde, chicos? Esta alturita de los dados, ¿a qué corresponde? ¿Se acuerdan? Muy bien. Al recubrimiento. Ajá. Entonces, al recubrimiento inferior, en este caso, y recubrimiento lateral, que también tendré que poner y tendré que colocar también los dados. Bueno, se colocarán luego las columnas armadas al interior del cimiento corrido, apoyándolas sobre los separadores de concreto. No deberá usarse piedras, desechos u otro material, ya que al resbalarse o romperse puede quedar desnivelado. Luego, al igual que en el caso de concreto ciclópeo, ¿no? Porque también hay columnas de confinamiento en el otro caso, se deberá amarrar a unos barrotes de madera apoyados en el suelo y se hará uso de una plomada para verificar, ¿no? Con este elemento plomada tan antiquísimo, es decir, tan antiguo, pero tan útil, ¿no? Que se sigue utilizando para verificar la verticalidad del elemento. Solado, de acuerdo a la norma, mínimo 5, pero siempre les voy a repetir que lo mínimo no siempre es lo mejor. Luego, preparación para la excavación. Entonces, si pensaban que ya todo estaba listo, ¿no? Porque ya tengo el acero, los separadores, las columnas están bien niveladitas, bien aplomadas, ¿ya puedo vaciar? No, todavía. Esto ya también se los había mencionado cuando habíamos visto concreto ciclópeo, pero igual lo vuelvo a repetir aquí, ¿no? Tengo que verificar, pues, de que el área donde se va a vaciar esté completamente limpia, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren en la parte de la izquierda este terreno, ¿no? Miren esta zona donde hay un cimiento. Está así, ¿no? Miren. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo, pues se tiene que garantizar que las dimensiones sean, pues, correctas en toda su extensión, ¿no? Y aquí no podemos asegurar esto, ¿no? Este cimiento, no sé, sería de 50, pero acá será seguro de 35, acá será de 55, ¿no? No es homogéneo, no es homogéneo. Se tiene que realizar, pues, un trabajo adecuado. Luego acá en esta zona estamos viendo un encofrado, ¿no? Ya saben que las cimentaciones también se pueden encofrar, también se pueden encofrar. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir hablando sobre eso. Y justamente aquí está, ¿no? Dice, antes de iniciar el vaciado, se debe verificar que la excavación, para empezar la zona, ¿no? Donde se va a vaciar, esté limpia. Porque ya hemos mencionado, pues, que los obreros a veces lo toman como basurero. Entonces tú encuentras cáscara de naranja, de plátano, envolturas, bolsas de plástico, completamente sucias las zonas antes del vaciado. Entonces se tiene que limpiar. Y 6 horas de encofrado, ¿no? Porque ya saben que las cimentaciones también puede haber casos en que se encofre, se tienen que verificar que estén adecuadamente
niveladas verticalmente y horizontalmente. Luego, que la armadura esté colocado, pues que la armadura que se esté colocando, ¿no? Porque tienes cimiento armado, sea del diámetro que está especificado. Y esto es lo que ustedes van a hacer, pues chicos, cuando ya egresen y sean pues ya profesionales, y van a tener que, antes de los vaciados, pues verificar, ¿no? A ver, esta viga, ¿de qué diámetro? ¿Cuántos aceros tiene? Ya, es de 5 octavos. ¿Cuántos tienen que ser? ¿Cuántos refuerzos? Todo eso tienen que verificar con un planito, ¿no? Actualmente ya están yendo también con iPads, ¿no? Van a la zona de trabajo y verifican. También es posible los dos casos. Luego, ya una vez que está verificada, se procede a humedecer las paredes y el fondo de excavación para evitar básicamente que el terreno o el encofrado, si hablamos de madera, absorba el agua de la mezcla y le quite pues trabajabilidad. Luego, otro punto importante, al igual que esto también lo mencioné cuando hemos visto cimentaciones ciclópeas, el tema de las tuberías de desagüe. Entonces, tenemos que revisar los planos de instalaciones sanitarias, específicamente las redes de desagüe que están pasando a este nivel, y si corresponde, colocar los pases respectivos, colocar los pases. Estos pases generalmente se colocan con tecnopor, con bolsas de cemento, pero se tiene que colocar, porque después sería, pues chicos, casi imposible, ¿no? O muy complicado estar picando para que pase una tubería de desagüe, ¿no? Y que cruce, pues, algún elemento de cimentación importante. A ver, vamos a una pregunta de sus compañeros. Chicos, cuando hagan las preguntitas, esperen que termine, por favor, la diapositiva, por lo menos, de hablar, y ahí está una pregunta, porque cuando hacen las preguntas y yo estoy concentrada hablando, me distrae. El sonidito, ¡ching! Ya me distrae. ¿Ok? Entonces, esperen que termine la diapositiva más o menos y ahí hacen su preguntita, ¿no? Para que no, ¿ok? No se olviden, por favor. A ver, ¿qué diferencia hay entre concreto ciclópeo es, ¿ok? Y cimiento corrido? Gracias por la pregunta, Wilmer. Ok, el cimiento corrido en realidad es el tipo de cimentación. Eso es cimiento corrido. Ojo, cimiento corrido, no es concreto. Y el concreto ciclópeo es un tipo de concreto. Esa es la diferencia. Uno es el nombre de la cimentación y otro es el nombre del concreto. Entonces, el concreto ciclópeo es utilizado en cimientos corridos, pero no solamente en cimientos corridos, ¿no? También en otro tipo de cimentación. Eso es. ¿Quedó clara tu consulta, Wilmer? No, me refería más al concreto ciclopio y el concreto armado. Me confundí. Ah, ya, ok, ok. Muy bien. Concreto ciclópeo es el concreto simple más piedra desplazadora. Y el concreto armado es un concreto que lleva acero. Ese es el concreto armado. Que por ejemplo es este, ¿no? El que estamos hablando, por ejemplo. Este cimiento corrido de concreto armado es un concreto con acero. Eso se llama concreto armado. Que no lleva piedra desplazadora. Ahora sí, ¿está claro? ¿Jovencito? Ok, muy bien. Y ya saben, esperar hasta que termine la diapositiva, por favor, para hacer sus preguntitas. Luego, vibrado y curado de concreto. Igualmente, esto solamente lo voy a decir una vez, porque de acá en todas las cimentaciones que veamos de concreto armado van a estar estos pasos porque son obligatorios, ¿no? Todos los elementos de concreto, en realidad en todos los de concreto, también los de ciclópeo, ¿no? Se produce el vibrado y el curado. Entonces, el vibrado, ¿para qué se vibra el concreto? Para retirar el exceso de aire que se pueda producir. Máximo se permite 2%. Les comento, jovencitos, como anécdota, pues yo tengo varios grupos, ¿no? Porque yo también enseño tesis en la línea de construcción, cursos de tesis, taller de tesis 1 y tesis 2, y un grupo
uno de mis grupos, pues, se me pasó, ¿ok? Porque hay tantos, pues, temas que veo, se me pasó, y este jovencito dentro de sus, tienen que hacer, pues, cuando están haciendo nuevos concretos, pues tienen que hacer ensayos en estado fresco y ensayos en estado endurecido. Se me había pasado la revisión del concreto fresco, pero después me acordé y les dije, a ver, quiero ver tus ensayos, cómo te han salido el concreto fresco, los resultados. Y ahí me muestra, ¿no? Me muestra todos sus resultados y le digo, ¿y el de contenido de aire dónde está? Ay, profesora, no lo hice. ¿Y por qué no lo hiciste? Se quedó callado. Tienes que hacerlo. ¿Qué tal si no te cumple el contenido de aire? Le digo. Ya está bien, profesora, lo voy a hacer. Y ya para la otra semana me trae los resultados y me dice, profesora, contenido de aire tengo 5%, cuando lo máximo que permite la norma es 2. Imagínense. El diseño que pasó, tuvo que volver a hacer un nuevo diseño de concreto. ¿Por qué? Porque justamente tenía inconvenientes con esas proporciones que estaba usando, pues tenía inconvenientes en ese tema y no podía hacer, no cumplía la norma, o sea, ya no, ese concreto ya no iba a ser apto, pues no iba a ser, no iba a cumplir con las normativas. Y bueno, tuvo que cambiar las mezclas, todo un proceso que tuvo que hacer, ¿no? Por el tema. Entonces algunos pueden de repente pensar, no, no es importante, no es importante, sí es importante. El tema entonces del vibrado. Luego, tenemos el curado. La norma dice que se tiene que curar el concreto por 7 días mínimo para garantizar la resistencia. Igualmente el tema del curado es muy subestimado, pues por muchos profesionales a veces. Lo curan un día, lo curan 2, lo curan cuando se acuerdan, piensan que no es importante. ¿Y qué pasa? Ese concreto pues no va a llegar a la resistencia especificada, ¿no? Llegará de repente al 70%, 60%, pero no al especificado. Luego tenemos sobrecimientos de concreto armado. Dice, es considerada como la base de muros de unidades de albañilería armada. Así, ¿no? Cuando utiliza el sistema de albañilería armada, entonces se utiliza el sobrecimiento armado. Dice, si la estructura se encontrase en suelo arenoso o de arcillas blandas, los planos pueden especificar que este sobrecimiento sea armado, ¿no? Como ya le he mencionado a ustedes, se utilizan suelos de baja capacidad portante. Y al igual que el cimiento armado, el sobrecimiento armado se arma como una viga igualmente, ¿no? Como están viendo. Miren, aquí en esta foto de la parte izquierda se puede visualizar, miren, aquí en esta foto de la parte izquierda se puede visualizar muy bien parte del proceso constructivo de un sobrecimiento de concreto armado. Aquí, chicos, constructivamente hablando, ¿qué diferencias se encuentran con un sobrecimiento de concreto armado? Perdón, de concreto ciclópeo. O está igualito a uno de concreto ciclópeo. A ver, me dice Rafael, las piedras y el acero. Sí, el acero y la piedra. Sí, aceros de refuerzo. Muy bien. Primero se colocan los estribos y luego rellenan con concreto las piedras. Sí, sí, sí. Muy bien, jóvenes. Claro, ¿no? El acero. Ajá. Aquí no hay piedras. Muy bien. Y el tema del encofrado también, ¿no? Cuando voy a hacer un sobrecimiento de concreto ciclópeo, ¿qué es lo primero que hago? El encofrado. Procedo a encofrar, ¿cierto? Trazo el encofrado y luego encofro. Y después hago el vaciado. Pero en este caso, ¿con qué se empieza? Con el acero. Entonces, en este caso, al día siguiente no empiezo encofrando, empiezo colocando el acero. Ahí está. Coloco los aceros longitudinales, tal cual como una viga, y luego los aceros transversales. Y luego se procede a encofrar, ¿no? Y luego se procede a encofrar.
Proceso constructivo, entonces, vamos a ver. Bueno, acá hay unas imágenes, obviamente, de obras informales, ¿no? Sobre lo que no debe pasar. Ahí está. Dice, en la parte superior del cimiento se construirá el sobrecimiento. Al igual que cuando hemos visto sobrecimientos de concreto ciclopio, ¿no? Pues va a tener el mismo ancho del muro que lo va a soportar. Entonces vamos a tener sobrecimientos de 15 centímetros, 25 centímetros generalmente. La altura del sobrecimiento variará de acuerdo a las características del terreno. Esta altura depende de la diferencia entre el nivel de superficie de cimiento y el nivel escogido para el piso. Como les comenté, las clases de la semana pasada también, mínimo pues este sobrecimiento tiene que sobrepasar 15 centímetros del nivel de piso terminado. Luego, el tema del armado del encofrado. Antes de empezar con el encofrado, entonces, se deberá verificar que las tablas, ¿no? Aquí está en la figurita de la derecha inferior, se encuentren en buen estado, limpias y no arqueadas. Bueno, en el caso, miren chicos, a mí, yo no, la verdad, la madera natural no la considero un buen encofrado, yo no la utilizaría, pero salvo aquí sí es la excepción. En cimiento sí, ¿ok? En cimiento sí, pero igual teniendo los respectivos cuidados. ¿Por qué la madera no es uno de mis favoritos, ¿ok? En cuanto a encofrados? Porque es un material natural. Como natural que es, pues se va a deformar, se va a contraer, se va a dilatar con el frío, con el calor. Entonces, es muy inestable y eso puede traer inconvenientes y problemas. ¿Ok? Su tiempo de vida es limitado, etc. Pero como les dije, bueno, para encofrados, sí acepto su uso, pero con todos los cuidados respectivos, ¿no? Y con el número de usos y con el buen cuidado, etc. Por todos los problemas que pueden generar, ¿no? Pero bueno, entonces, en cuanto a la madera, tienen que estar entonces en buen estado, limpias y no arqueadas. Los costados van a estar formados por tablas en promedio de 1 pulgada o 1,5 pulgadas de espesor y los anchos van a variar de acuerdo a la altura del sobrecimiento, claro está. Las tablitas en su cara interior, como ustedes ven, exterior, perdón, ¿no? En su cara exterior se van a unir a través de barrotes de madera de 2 por 3 separados 60 centímetros aproximadamente. Esto para asegurar la estabilidad del encofrado. También, para asegurar mucho más, estas se van a fijar a una solera fijada con estacas, también conocida como muerto. Una vez que esté asegurada, entonces, vamos a continuar con el proceso. Aquí está. Y ya puedo vaciar todavía, ¿no? Recuerden pues que tengo que asegurarme con los recubrimientos, en este caso laterales e inferiores, ¿no? En este caso, claro, este corte, por ejemplo, está pasando por una columna de confinamiento, ¿no? Sabemos que por otro lado va a estar pasando pues nuestro sobrecimiento que va a estar por acá, ¿no? En otra vista, en otro corte, pero bajo el mismo criterio. En el momento de colocar las tablas, entonces se deberá tener en cuenta que los fierros de las columnas y del sobrecimiento deben quedar exactamente en el medio de la distancia entre ambas caras del encofrado. Claro, el acero tiene que estar centrado al eje del sobrecimiento, eso quiere decir. Para esto se usan separadores de concreto para así garantizar un adecuado recubrimiento. Entonces tenemos que usar siempre los recubrimientos, en este caso laterales e inferiores. Antes de iniciar el vaciado de concreto, el procedimiento, jóvenes, es muy similar al del cimiento, ¿ok? Antes de verificar, entonces antes de vaciar el concreto, tenemos que verificar que el encofrado esté pues limpio, aparte esté completamente nivelado, ¿no? Utilizaremos pues un nivel de mano o una plomada. La armadura esté colocada de acuerdo al calibre, es decir, que cumple con el diámetro que está especificado. Luego se va a proceder a humedecer los costados del fondo, asumiendo que estoy usando un encofrado de madera, que es lo más usual para cimentaciones. Y posteriormente se procede al vaciado, vibrado y curado.
Y ya esto ya no lo voy a volver a repetir porque es el mismo criterio para todos. Y bueno, aquí les voy a poner este videito. Un momento. Actividad 3. Armado y colocación de acero en sobrecimiento armado. Primero, se colocan las barras de acero en forma longitudinal para luego colocarles los estribos en sentidos opuestos. Luego, se marcan las distancias donde deben colocarse los estribos. En este caso, el plano manda una distancia de 20 centímetros por separados entre ellas. Posteriormente, se aplican los nudos para asegurar un amarre fijo. Finalmente, el acero del sobrecimiento está terminado listo para la colocación. Por último, se coloca unos separadores de concreto para que el acero no tenga el contacto con el encofrado y así poder asegurar un correcto vaciado. Debemos de tener en cuenta que estos separadores deben ir tanto en la parte inferior como en la parte lateral del acero para que el sobrecimiento sea el adecuado. Muy bien, jovencitos, miren, esto también ustedes van a hacer en sus talleres. Aquí, si bien es cierto, hay unas tapitas, ¿no? Que están simulando, obviamente, que acá hay una columna, pero ustedes saben que en la realidad, pues, estas tapitas no van a existir y que acá, estos fierros se van a unir a la columna, se van a unir a la columna. Los separadores, entonces, que tenemos, que se están observando en la parte inferior y lateral, ¿no? ¿Y esto sobre qué va? Sobre un sobrecimiento. A ver. Vamos a continuar, chicos, con zapatas aisladas. ¿Sí? Zapatas aisladas. Las zapatas aisladas es la base de un elemento vertical, ¿ok? En una estructura aporticada. Es muy resistente a esfuerzos de compresión. Son generalmente cuadradas o rectangulares y representan la forma más simple y económica de cimentación armada. Transmite las cargas de las columnas al suelo. Miren, la primera opción siempre para un diseñador estructural van a ser las zapatas, ¿no? Van a ser, claro, obviamente cuando no tengo esas condiciones arquitectónicas que ya les mencioné, ¿no? De hacer edificaciones pues menores a 4 pisos, no, en ese caso no. Pero cuando estoy hablando de edificaciones ya mayores a esos niveles, su primera opción siempre van a ser las zapatas. ¿Sí? Siempre van a ser así, porque son más económicas, más prácticas y son muy eficientes también, que es lo principal. En cuanto a las zapatas aisladas, tenemos varias tipologías que se pueden desprender de estas, jóvenes. Un momentito. En este caso, en el gráfico, tanto en el corte como en la planta, tenemos una zapata centrada. ¿Centrada por qué? Porque el elemento vertical está centrado tanto en los dos ejes, ¿no? En los dos ejes con la zapata. Pero también
podría darse otro caso. En este caso, entonces, cuando el elemento vertical está centrado en los dos ejes con la zapata, se va a llamar zapata central. Pero también esta zapatita podría estar por aquí. Aquí. Ahí. En este caso está centrada solamente en un eje, ¿no? En el otro eje no está centrado. En este caso se va a llamar zapata perimétrica. ¿Ok? Zapata perimétrica. O zapata de borde también. Luego también esta zapatita, este elemento vertical podría estar aquí, por ejemplo. Ahorita lo pongo. En la esquina. En este caso sería zapata esquinera. ¿Ok? Zapata esquinera. Cuando el elemento vertical está en la esquina, ¿no? O está en el borde, como lo puse hace un momentito, pues se le va a llamar también zapatas excéntricas. Esta excentricidad va a generar, jóvenes, miren, ¿qué hace en realidad que la zapata, ¿no? Toda la carga de la superestructura viene hacia la zapata, ¿no? Y es distribuido hacia el terreno, eso habíamos dicho. Pero en el caso que es excéntrica, pues cuando llegue toda esa carga, ¿no? Aquí, ¿no? En este caso estaría aquí. Cuando llegue toda esta carga, pues ¿qué va a generar? Va a generar un volteo en la zapata, ¿no? Exagerando, pues la zapata se va a querer voltear de esta manera, con toda esta carga que viene de arriba, ¿no? Se va a querer voltear, ¿no? Se genera un momento y se va a querer voltear. Entonces, ante esto, hay una solución, ¿ok? Hay una solución que la vamos a ver más adelante, ¿ok? Más adelante, eso para que esperen con ansias las siguientes diapositivas. Porque algunos dirán, profesora, entonces mejor que no existan las zapatas excéntricas si se va a generar ese problema. Son necesarias en realidad, porque las perimétricas se utilizan en los bordes del perímetro de mi edificación, pues y las esquineras en las esquinas, o sea, son necesarias colocarlas. O sea, no es que los pueda obviar, pero para todo hay una solución, entonces. Muy bien. Luego, jovencitos, aquí también hay una observación en esta figurita, ¿ok? Hay una observación. Miren, cuando la carga llega, ¿no? Cuando la carga llega en una zapata central, ¿qué se produce? Se produce, vamos a decir, como un balanceo de esta zapata, queriendo comportarse de esta manera, ¿no? Ahí está. Entonces, se va a traccionar en la parte inferior. Se va a traccionar. Y ya les había mencionado que el concreto es muy malo en cuanto a resistencia a la tracción. Para superar este problema es que se coloca acero en la parte inferior de la zapata. Ya saben que el acero es muy bueno en resistencia a la tracción, ¿no? Y es por eso que ustedes siempre van a ver acero en la parte inferior, ¿ok? Este problema de punzonamiento no se da justamente ahí, ¿no? Esta armadura, entonces, no se da por el defecto de punzonamiento, ¿ok? Esto que quede claro. Ahí está. Ahora vamos a aprovechar esta imagen para ir adelantándome un poquito a lo que van a ver el día de mañana en los metrados, ¿ok? Ya para que mañana estén un poquito más rápidos en este tema. Miren, aquí tenemos una zapata y nos dicen Darwin, que esta zapata tiene acero de media pulgada cada 25 centímetros. Y Victoria también nos está diciendo, mira, que en el otro sentido, no tanto en el eje X como en el Y, tiene acero de media pulgada cada 25. Es una zapata cuadrada que mide 1 por 1. El acero solamente se representa, como ustedes ven, en esta L, Marco Antonio, ¿no? Pero en realidad, pues el acero va como una parrilla, ¿no? A lo largo de todo. Entonces, el acero va tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, este acero va a ir en los dos sentidos. Así. En realidad va a ir así. Entonces, ese es el acero de la zapata, ¿ok? Que también se le llama parrilla.
Y esta parrilla, como ven, está formada por acero vertical y acero horizontal. Muy bien. En cuanto al metrado, chicos, acá se ha borrado, pero acá esta zapatita en la diapositiva mide 0.5. Ahí está. Si yo les diría, jóvenes, ¿cuál es el volumen de esta zapata? ¿Qué tendrían que hacer? Multiplicar, ¿no? Sería el área, que sería 1 por 1 por 0.5, profesor. Entonces sería 0.5 metros cúbicos. Ahí está. Lo que es el metrado de concreto, esta zapatita. Luego el acero. Vamos a ver el acero. Miren, esta zapata, les digo, tiene de recubrimiento lo mínimo que nos dice la norma, que es 7.5 centímetros. ¿Ok? 7.5. Entonces, si es 7.5, el recubrimiento, les pregunto, ¿no? Miren, ¿qué necesito yo primero antes para metrar el acero de esta zapata? Voy a borrar, ¿ok? Voy a borrar para que se vea más claro. Voy a borrar todo. ¿Qué necesito para metrar esta zapata en cuanto al acero? Chicos, me siguen, ¿no? ¿Me están escuchando, jovencitos? Sí, profesora, sí se le escucha. Me escuchan, pero me siguen, ¿cierto? Porque esto es importantísimo. Muy bien. Entonces, miren, para metrar el acero esta zapata, pues yo necesito saber cuál es la longitud de este acero. Y después saber cuánto es la longitud del otro acero. Pero en este caso, como es una cuadrada, nos basta con solamente conocer de un lado, ¿cierto? Porque el otro solamente sería por 2. Entonces vamos a empezar con la longitud de este acero. Y les pregunto, chicos, ¿cuánto es la longitud de este acero horizontal? Si el recubrimiento les había dicho que es de 7.5 centímetros. 7.5. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo salió el 0.85? Entonces, la longitud va a ser igual, ¿no? La longitud del acero va a ser igual a la longitud de la zapata menos 2 veces el recubrimiento, ¿ok? Ahí está. Así van a hallar entonces la longitud del acero. En este caso, ya saben que como es una zapata cuadrada, va a ser simplemente por 2, ¿no? Pero si fuera una rectangular, tendrán que hacer el análisis por separado. Muy bien, ahora para hallar el número de aceros, ¿okay? Ahora necesito saber, miren, necesito saber la longitud y necesito saber el número de aceros. ¿Cuántos aceros hay? Porque les había dicho que, vamos a ver aquí. Aquí necesito saber cuántos hay, ¿cierto? ¿Cuántos hay? Así. Primero de manera horizontal, luego multiplicamos por 2. ¿Cuántos hay? No sé, profesora. Pero ¿cómo lo saco? Con el espaciamiento, chicos. Miren, acá me dicen que este acero es de media y va cada 25 centímetros. Eso me está diciendo. Entonces, miren, si yo quiero saber la cantidad de aceros horizontales, ¿qué dimensiones tengo que tomar en cuenta? La dimensión perpendicular, ¿cierto? Esta dimensión tengo que tomar en cuenta. Pero aquí como es cuadrada es igual, pero igual, es 1. Es 1, ¿cierto? En este caso es 1. Entonces sería 1 menos 0,8, menos 2 veces el recubrimiento, que sería menos 15, ¿no? Centímetros, sería 0.85. Entonces sería, el n sería igual a 0.85 sobre 0.25. Ahí está. Más 1. ¿Ok? Más 1. Eso sería la cantidad de estribos, ¿ok? La cantidad de aceros, la cantidad de aceros horizontales. Entonces, repito, ¿qué he hecho? Es 1 menos 2 veces el recubrimiento sobre el espaciamiento, que es 0.25 en este caso, obtengo, le sumo más 1 y esa es la cantidad de aceros. ¿Cuánto sale, jóvenes?
Porque recuerden que cuando yo divido entre 0.25, estoy hallando ¿qué cosa, Roy? Hallo espacios, pero no las líneas, la cantidad de ceros. Y la cantidad de ceros, si tú cuentas, es uno más que los espacios. Ya, 4.4. Ya sale con el más 1 eso, ¿no, chicos? 4.4, ¿no? Ok, entonces, redondeando sería 5, entonces. Entonces, el número saldría igual, n saldría, aquí voy a poner así, n saldría igual a 5. Ahí está. N saldría igual a 5. N, bueno, y eso me salió en un sentido, ¿no? Ahora me falta sumarle en el otro sentido, que serían 5 más porque es un cuadrado. Entonces serían 10. Serían 10. Entonces, tengo el número, ¿no? Tengo el número. Tengo la longitud. Entonces, todo ahorita está en ¿qué? En metros lineales. Necesito multiplicarlo, ¿por qué? Por el factor. ¿Cuál es el factor? El factor me va a servir para transformar metros lineales a kilogramos. Y el factor va a depender de acuerdo al diámetro del acero. En este caso, el diámetro es de media pulgada. Entonces, en este caso se tiene que buscar cuál es el factor de media pulgada, se multiplica por ese factor y luego todo lo paso ya a kilogramos. Entonces, este resultado ya me va a salir en kilogramos. Y eso sería, jovencitos, el metrado del acero. Y esto lo vamos a ver mañana, ¿ok? A más detalle, ¿no? Ya más detalladito con la plantilla para que ustedes lo puedan plantear. Pero lo hago para que los ejercicios de mañana sean mucho más rápidos. En realidad, lo he avanzado un poquito más. Bueno, ahora sí van a tomarse su break de 10 minutos y continuamos. A ver, antes del break me dicen, Joel, Miss, ¿ahora el espaciado sería 0.17 o se respetaría 0.25? ¿Por qué 0.17? ¿De dónde me sacaste eso? ¿5 a ceros? No entiendo tu pregunta. No se puede entender tu pregunta. A ver, más directo. O de repente prende el micro, más fácil, Joel. Miss, me refería que al calcular la cantidad de acero longitudinales en 1 metro, lo teníamos que dividir entre, o sea, la longitud 0.85 entre 0.25 más 1. Entonces nos salía 4.4 y lo redondeamos a 5. Exacto. Ese 5 va a entrar en 1 metro, ¿no, Miss? En 1 metro, o sea, en 0.85. Exacto. Uh-huh. Y cuando lo divido, o sea, ahora lo he dividido 85, o sea, 0.85 entre 5, y entonces el espacial solo me sale a 0.17. O sea, en 0.17 va a entrar ese 5 estribos. 5 aceros longitudinales. Ya, es que no es así. No es así. Mira, algunos dirán, profesora, ¿por qué no redondea 4, cierto? Pero no se hace eso por temas de cuantía. En obra lo que se hace, Joel, es, tú vas haciendo, tú pones los 4 ahí, pones 25, 25, 25 y seguramente los dos últimos lo pones a la mitad. Porque no te puedes, porque si yo uso menos aceros, lo que va a pasar es que se disminuye la cuantía. En obra se hace así. No es que lo vas a poner a 17. Tú respetas los 25, 25, 25, 25 y seguramente los últimos los cuadres. Así se hace en obra. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Pero esta zapatita igual vamos a analizarla, vamos a ver la cuantía también, ¿no? Si está cumpliendo o no la cuantía. Eso lo vamos a ver ya después del break. A ver, Isabel me dice, ¿cómo se pasa de metros lineales a kilogramos con el factor? Con un factor, Isabel. El factor es el peso de un acero en un metro lineal. Es decir, ¿cuánto pesa un acero de media en un metro lineal? Eso ya está definido. Hay tablitas, en realidad eso está en todo internet. Todas las empresas proveedores de acero, Aceros Arequipa, y pones tablas, ¿no? Peso por diámetro, y ahí salen todos los factores en realidad. O sea, ¿cuánto pesa un acero de media? En un metro lineal de acero de media, ¿cuánto pesa?
Y ese va a ser el factor que te va a servir para poder transformar metros lineales a kilogramos. Ujú. Muy bien, jovencitos. Break de 10 minutos y continuamos. Muy bien, jovencitos, vamos a continuar. ¿Están ahí, jovencitos? ¿Están conmigo? Muy bien, chicos, gracias por confirmar. Ahora vamos a responder esta pregunta, ¿no? ¿El refuerzo de la zapata cumple con la cuantía mínima exigida por la E060? Porque ya saben que la cuantía, pues, es un requisito para diferenciar un elemento que sea estructural o no. Porque si no cumple con la cuantía, va a ser simplemente un concreto, pues, simple, ¿no? No va a ser un concreto armado. Un concreto armado, exigencia número 1, cumplir con la cuantía exigida por la E060. Si es menos, o sea, puede ser que sea, por ejemplo, esta zapatita está armada, ¿no? Algunos dirán, profesora, es concreto armado, pero cumple con la cuantía, o sea, si no cumple con la cuantía, no podríamos decir que es concreto armado. Vamos a verificarlo. Entonces aquí, a ver, ojalá que el pulso me acompañe. Vamos a ver. La cuantía, jóvenes, ¿ok? La cuantía, en este caso, no es otra cosa que la relación entre el área del acero, ¿ok? Y el área del concreto. Entonces, la cuantía mínima va a ser igual al área de acero mínimo entre el área de concreto. Y, de acuerdo a la norma, ¿cuánto es la cuantía en las zapatas? Aquí está. Se los voy a poner en el chat, ¿ok?
Según la E060, capítulo 972, la cuantía mínima es 0.0018. Y eso es lo que voy a poner aquí. Entonces, la cuantía mínima me están diciendo que es de 0.0018. Ahí está. 0.0018. Ahí está. Ahora voy a despejar el acero mínimo. Voy a despejar el acero mínimo. Va a ser igual entonces a 0.0018 por el área de concreto. Aquí todo es en centímetros. El área de concreto entonces va a ser 100, ¿no? Por 50. Miren, me están dando las dimensiones. Pero en centímetros entonces. Sería 100 por 50. Ahí está. ¿Esto a cuánto es igual? Si sacan ustedes los cálculos, va a ser igual a 9 centímetros al cuadrado. Ahí está. Entonces, el acero mínimo para esta zapata es de 9 centímetros cuadrados. Ahora vamos a seguir con los cálculos. Vamos a hallar el espaciamiento. El espaciamiento va a ser igual al área del acero. En este caso me están diciendo que es de media pulgada por B, que es la longitud en la cual se va a distribuir el acero. ¿Okay? Recuerden que este análisis que estoy haciendo, chicos, se hace para cada sentido, ¿no? En este caso, para este. Igual ustedes harán para el otro, ¿no? O sea, tiene que cumplir en ambos sentidos. Ya. Luego, entre el acero mínimo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el área del acero de media pulgada? Es 1.27. Es B. Es la longitud donde se va a distribuir el acero. En este caso, estamos viendo el acero horizontal, ¿no? ¿Cuál es? B viene a ser 1 metro, que sería 100 centímetros. Al final las preguntas, por favor. Sobre el acero mínimo, que ya lo hallé, ¿no? Me ha salido 9. Ahí está. ¿Y esto cuánto va a salir? Va a salir 14. ¿Ok? 14 centímetros. Entonces, esta zapatita, para que cumpla con la cuantía mínima, que es, ¿no? En este caso, del acero mínimo, que me está saliendo que tiene que ser 9 centímetros cuadrados, tiene que estar espaciada cada 14 centímetros. Entonces, tiene que ser, aquí lo voy a poner mejor abajito, tiene que ser de diámetro de media, si es de media, pero a cada 14 centímetros. Ahora la pregunta, jovencitos. Pregunta que está acá abajo. ¿El refuerzo de la zapata está cumpliendo con la cuantía mínima exigida por la E060? No, muy bien, no. Seguramente algunos, algunos tendrán la duda, ¿no? Dirán, profesora, pero si 25 es más, 14 es menos, entonces si cumple, ¿no? Han podido de repente algunos tener la duda. Pero no, jovencitos. O sea, ¿qué quiere decir? Que este acero, miren en el ejemplo, en la diapositiva dice cada 25 centímetros. Están bien separados. Pero tienen que estar cada 14, es decir, tienen que ir más cercanos. Si en la zapata hubiera dicho que el distanciamiento es 10, ¿cumplía o no? Sí, muy bien. Entonces, si decía, no, si decía 14, si decía 13, si decía 12, si decía 10, sí cumplía. Así es. Pero si decía más de estas dimensiones, ya no cumplía con la cuantía.
Muy bien, eso sería la respuesta. Ahora sí, ¿alguna consulta? Sí, Rafael. Miss, disculpa. En el acero mínimo, usted considera 0.0018 por 100 y por 50. ¿Ese 100 es el largo o el ancho de la zapata? Ese 100 viene a ser, a ver aquí, el largo o el ancho. En este caso vendría a ser esta distancia, mira, esta distancia de aquí. Como estoy analizando el acero horizontal, viene a ser esta distancia. Ya, Miss. Cuando analices el otro lado, consideras el otro. Ok, Miss, gracias. Siguiente pregunta. Rafael, ¿o quién? ¿Alguien más? Porque veo a Rafael. Isaac. Sí, profesora, 50 que era, disculpe. 50, mira, es la altura de la zapata, sino que está en centímetros. Ya, ok. Y otra consulta, si se está calculando el acero, la cuantía mínima, en este caso, con respecto a las separaciones, no sería, o sea, cada 25 de separación, ¿por qué dijo que no cumpliría? Porque si supuestamente es mayor, o sea, eso no me quedó claro. Claro, porque está saliendo que para que con estas dimensiones de zapata, ¿ok? Y con este diámetro de media pulgada, para que cumpla con el acero mínimo, tienen que estar distanciados 14 centímetros. No 25, con 25 ya está muy distanciado y ya no cumpliría con este acero mínimo de 9 centímetros cuadrados. Entonces podría decir que es como si fuera el máximo, así se podría decir, el 14, la separación. Sí. Ok. 1,27 es el área del acero de media pulgada. ¿No? Que eso, ¿y cómo salió ese 1,27? Recuerdan, es hallando, ¿no? El área del círculo. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ustedes hacen ese cálculo, sale 1,27. ¿Listo? Profesor, una consulta de la cuantía mínima, ¿cuál es su símbolo? ¿Es tipo densidad o una S? Sí, es mira, estoy dibujando aquí. Ya, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el proceso constructivo de una zapata. Bueno, primero es el trazo, de acuerdo a las dimensiones que están especificados en el proyecto. Luego tengo que excavar hasta dónde, hasta nivel de fondo desolado. No se olviden. Luego, una vez que encontré el nivel de fondo desolado, procedo a la humectación y a la compactación con un pisón mecánico o manual. Ya saben que es básicamente para realizar una pequeña compactación, nivelación, no tiene nada que ver con densificación del terreno. El fondo de la zapata aislada es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto tiene que quedar nivelado y compactado.
Para esto, el fondo de la zapata debe ser humedecido y luego, bueno, compactado con un pisón manual y mecánico. Bueno, eso ya les había comentado. Luego, la habilitación y colocación de acero de zapata y columna. Una vez terminada la excavación de la zapata, entonces se procede al vaciado del solado. Esto nos permitirá contar con una superficie nivelada, rugosa y compacta para poder trazar los aceros entonces de la zapata y de la columna, como ven ahí, ¿no? Pues aquí el topógrafo, pues por ejemplo, marca exactamente, ¿no? El punto exacto del eje y la ubicación de la columna. Luego, los lugares donde se ubicarán las columnas serán tomados los planos de obra y se procederá a vaciar superficies de solado de 5 centímetros mínimo. La armadura se colocará de acuerdo a los planos de estructura. Y no hay que olvidar los dados de concreto. Entonces, esta parrilla de la zapata no va pegada al solado, sino va sobre unos dados de concreto que ya saben ustedes, corresponden a la altura de los recubrimientos. Entonces, tanto inferiores como laterales. En la zapata mínimo, 7.5 centímetros. Luego, antes de vaciar, igualmente, tenemos que verificar que esté limpia. Luego, en el caso que tenga encofrado, ¿no? Este encofrado hay que verificar también que esté completamente nivelado verticalmente, horizontalmente, etc. Miren, chicos, esta foto me hace recordar lo siguiente, ¿no? Habíamos dicho que los encofrados, pues, se utilizaban en cimentaciones dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, los suelos, habíamos dicho, arenosos, pues es inevitable usar encofrado. Pero también hay otras condiciones bajo las cuales vamos a usar encofrado, como por ejemplo, cuando se produce sobreexcavación, también pasa. Por ejemplo, mis zapatas eran de 1.5 por 1.5, pues, y hubo un error y excavé todas las zapatas, no sé, de 3x3 o de 2.5 por 2.5. Algunos dirán, profesora, pero es solamente un metrito, pero dependiendo del número de zapatas, el concreto, pues el costo es bastante caro, ¿no? El coste concreto está aproximadamente a $100 en promedio. El convencional, el concreto convencional está a $100 el metro cúbico. Entonces, es costoso. Entonces, tenemos que encofrar en esos casos, ¿no? Bueno, sobre excavé, entonces tendré que encofrar para poder, pues, limitarme al tema del exceso de costo. Les comento que alguna vez, recuerdo que un proyecto, este era un proyecto grande, pero tenía una parte que tenía albañilería confinada, ¿no? Porque siempre hay, los sistemas en realidad son mixtos, ¿no? Utilizo aporticado, por una parte utilizo confinada, o sea, hay una mezcla, porque hay diferentes niveles de altura también de edificaciones. Entonces, en esta parte que era de albañilería, chicos, confinada, recuerdo que teníamos que hacer zanjas, los cimientos corridos tenían pues 60 centímetros de ancho, ¿ok? ¿Y qué pasó? Se contrató una máquina, pues, excavadora, pero la cuchara de esta, pues, no, era de 50 los cimientos, ¿ok? Eran de 50, y la cuchara era de 60. Pero ¿qué resulta? Cuando excavaba al final no quedaba de 60, quedaba como de 80. Y los cimientos de nosotros eran de 50, lo que mandaba el plano. Entonces teníamos zanjas de 80 centímetros de ancho. Y se había avanzado, pues, regular, ¿no? Se había avanzado regular. Y se sacaron cuentas y no salía rentable, no salía rentable. Entonces, en ese momento que se procedió, se decidió a encofrar. Salían, los costos se reducían significativamente, ¿no? Si nos limitamos solamente a esas dimensiones que mandaban los planos. Bueno, entonces, en ese caso que hay encofrado, les decía, se tiene que verificar la verticalidad, que estén limpios, verificar los planos de instalaciones sanitarias, colocar los pases respectivos y luego ya empezar el vaciado, ¿no? Como se está empezando en esta parte. Empezar el vaciado. Y recuerden que todo el vaciado pues tiene que estar acompañado de un vibrado y un curado. No voy a repetir porque como les dije es el mismo procedimiento. Luego tenemos las zapatas conectadas. Miren chicos, y aquí un poquito recordarles, ¿no? Porque había quedado en suspenso lo que les había dicho de las zapatas excéntricas, recuerdan, ¿no? Esas zapatas excéntricas pues tienden a querer volcarse, ¿no? Por la misma ubicación, pues donde está el elemento vertical donde va a descargar. Entonces, ¿cuál es la solución? En ese caso, chicos, es conectarlas.
conectarlas ¿a qué? A una zapata centrada, como ven aquí. Entonces, para evitar ese vuelco, se tienen que conectar a zapatas centradas. Entonces, ustedes por eso siempre van a ver amarraditas, tanto las esquineras como las perimétricas van a estar amarradas siempre a una zapata central. Y bueno, zapatas conectadas, dice, también llamadas zapatas en voladizo o ligadas, se unen mediante una viga de cimentación. Luego tenemos también, pero antes de pasar a zapatas combinadas, vamos a ver aquí el detalle en corte, porque mañana vamos a ver algunos ejercicios también de vigas de cimentación, ¿no? Entonces estas zapatas están unidas por una viga de cimentación. Miren, en cuanto al concreto de la viga de cimentación, ¿no? Solamente correspondería a esto, ¿no? En este caso. Eso sería el volumen de concreto de la viga. Pero cuando hablamos de acero, es otra cosa. El acero, jóvenes, traspasa, ¿no? Tiene que cruzar y llegar hasta el acero de, el elemento vertical, que en este caso sería la columna. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. El concreto solamente tiene su limitante, ¿no? Pero lo que es el acero sí traspasa. Lo que es el encofrado, igualmente. El encofrado sería solamente estas zonas, ¿no? Estas áreas. Luego tenemos las zapatas combinadas. Son aquellas, como ven aquí, ¿no? Que soportan la descarga de 2 o más elementos verticales. También son llamadas zapatas continuas. ¿Cuándo se opta por esta solución? Cuando se tienen 2 columnas muy juntas, ¿no? Aquí les cuento también otra anécdota, que se estaba realizando una obra, un proyecto. No pasa siempre, ¿ya? Pero algunas veces, ¿no? Una vez me pasó, dentro de toda mi experiencia, una sola vez. El topógrafo ya había empezado a hacer los trazos, colocar pues los trazos de las cimentaciones antes de excavar. ¿Y qué nos percatamos pues? ¿No? Que las zapatas estaban muy pegadas. Tendrían pues una separación de 40 centímetros, nada más, imagínense. Que eso cuando se iba a excavar prácticamente iba a desaparecer, ¿no? Porque esos 40 cuando se excava prácticamente se iba a unir todo. Este criterio, bueno, esto fue algo que se le ha pasado en realidad al ingeniero estructural, porque el ingeniero estructural cuando diseña, ya les dije, ¿no? Su primera opción va a ser la zapata. Entonces, pero cuando identifica que hay zapatas muy, muy pegadas, ¿no? Entonces, en este caso, él sabe que se va a generar problemas si se construyen de esa manera, porque las descargas se van a superponer y esto va a crear inestabilidad en el terreno inferior. Entonces, él tiene en ese caso que ya dejar de lado las zapatas aisladas y crear una zapata combinada, ¿no? Unir estas 2 zapatas que están tan unidas ya prácticamente para evitar problemas posteriores. Entonces, eso sería el tema de las zapatas combinadas, jovencitos. Vigas de cimentación. Bueno, aquí ya esto lo vemos mañana, jóvenes. Aquí vamos a culminar la sesión del día de hoy, chicos. Entonces nos vemos mañana. No se olviden separar su agenda para el día viernes, que van a tener el taller de metrados. Le va a ser muy útil a ustedes para su examen parcial también, para que complementen sus conocimientos. Muy bien, jovencitos. Nos vemos el día de mañana entonces. Cuídense. Nos vemos hasta mañana. Sí, siempre es grabado, Edwin. Ujú. Nos vemos, chicos. Nos vemos, suerte. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Isabel. Nos vemos, Marco Antonio. Nos vemos. Joel. Nos vemos, Edwin. Nos vemos.